Cada mañana, la luz del sol entraba por la ventana de la cocina y se posaba sobre la mesa, iluminando los restos de una vida compartida que parecía más una rutina que un hogar. Preparar el desayuno para mi esposo Antonio se había convertido en un acto automático. El aroma del café recién hecho y el sonido del pan tostándose eran mis únicos compañeros en esos momentos de soledad. Antonio solía sentarse a la mesa con el periódico en mano, absorto en las noticias, mientras yo me perdía en mis pensamientos. Las conversaciones habían disminuido con el tiempo. A menudo me encontraba hablando sola mientras él respondía con monosílabos o ni siquiera levantaba la vista de su lectura. La desconexión era palpable, un silencio que se había apoderado de nuestra relación como una sombra implacable. La vida cotidiana se había transformado en un ciclo monótono, las mismas rutinas, los mismos lugares y las mismas caras. Valencia, con su vibrante cultura y sus festivales coloridos, parecía un mundo ajeno al mío. El mercado central era uno de esos lugares donde me gustaba perderme. La mezcla de aromas, frutas frescas, especias exóticas y el inconfundible olor a paella me envolvía en una burbuja de recuerdos felices. Pero incluso allí, rodeada de gente y risas, sentía un vacío que no podía llenar. Los años pasaban y yo me convertía en una sombra más entre las multitudes. Un día, mientras caminaba por el mercado, vi a un grupo de jóvenes reírse alegremente. Entre ellos estaba Javier, el mejor amigo de mi hijo, quien había crecido ante mis ojos pero nunca dejó de ser ese niño travieso que venía a casa a jugar con mi hijo. La imagen de Javier me golpeó como un rayo, su sonrisa deslumbrante y su energía juvenil contrastaban con mi propia realidad. Al llegar a casa esa noche sentí una punzada en el corazón al pensar en lo lejos que había llegado mi matrimonio. Antonio seguía sumido en sus intereses personales, su jardín, sus proyectos y sus amigos. No podía recordar la última vez que habíamos hecho algo juntos que no implicara obligaciones familiares o compromisos sociales. Mientras cenábamos esa noche le mencioné a Antonio que Javier iba a asistir a una reunión familiar próxima. Su reacción fue indiferente, apenas levantó la mirada y continuó comiendo como si nada importara. Esa falta de interés por lo que sucedía a nuestro alrededor se volvió insoportable. Después de cenar, decidí revisar mi teléfono como si esperara algún mensaje revelador. En ese instante llegó uno inesperado. «Hola mamá, ¿te gustaría ver a Javier este fin de semana? Viene para la reunión familiar». Mi corazón dio un vuelco al leerlo. No solo por el hecho de que Javier vendría, sino porque sentí una chispa dentro de mí, algo que hacía tiempo no experimentaba. La idea de volver a ver a Javier despertó en mí emociones olvidadas, curiosidad mezclada con nerviosismo. Recordé cómo solíamos hablar sobre música y películas cuando él era más joven, esas charlas despreocupadas parecían tan lejanas ahora. Me invadió una sensación inquietante al imaginarlo cerca nuevamente. La noche antes del encuentro familiar no pude dormir bien. Las horas pasaron lentamente mientras pensaba en lo que podría suceder entre nosotros dos, entre aquel chico lleno de vida y yo, atrapada en un matrimonio estancado. Me pregunté si aún podría encontrar alguna conexión genuina con alguien después de tantos años sintiéndome invisible. Cuando llegó el día del encuentro familiar, traté de prepararme mentalmente para lo que sería esa reunión. Al entrar al salón donde todos estaban reunidos, noté cómo Antonio se sumergió rápidamente en conversaciones triviales con otros hombres mientras yo observaba desde la distancia. Sentí cómo los minutos pasaban sin que nadie se diera cuenta realmente de mi presencia. Javier llegó poco después, su risa resonó por todo el lugar como música fresca llenando cada rincón vacío del salón. Cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez desde hace años, algo dentro mío se encendió nuevamente. Era como si todos los años hubieran desaparecido entre nosotros. A medida que avanzaba la tarde y las copas se llenaban con vino tinto español y tapas variadas comenzaron a circular entre los invitados, encontré la oportunidad perfecta para acercarme a él sin ser notada por Antonio ni por los demás familiares. «Hola», dije tímidamente, «¿cómo has estado?». Javier sonrió ampliamente al verme. «Hola, pasado tanto tiempo», respondió con sinceridad, «te he extrañado mucho». Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos perdido contacto,
recordamos anécdotas graciosas sobre mi hijo mientras compartíamos risas genuinas sin preocupaciones externas. Sin embargo, esa conexión momentánea fue interrumpida cuando escuché la voz monótona de Antonio llamándome desde across the room. ¿Dónde estás? Ven aquí. Mi corazón latía desbocado mientras regresaba junto a él sintiendo como la chispa entre Javier y yo comenzaba a apagarse lentamente bajo el peso del deber marital. Al final del encuentro familiar sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de lo lejos que estaba emocionalmente tanto de mi esposo como del resto del mundo que me rodeaba. Mientras todos comenzaban a despedirse e irse cada uno hacia sus vidas cotidianas nuevamente. Me di cuenta que algo dentro mío había cambiado irrevocablemente esa tarde junto a Javier. El eco de las risas y las conversaciones se desvanecía mientras la familia se dispersaba. Me quedé observando, sintiendo cómo la soledad se apoderaba de mí nuevamente. Javier, el amigo de mi hijo, estaba a unos metros, despidiéndose de todos con una sonrisa que parecía iluminar el ambiente. En ese instante me di cuenta de que había estado presente en muchos momentos significativos de la vida de mi hijo, pero también en los míos. Su risa resonaba en mis recuerdos más felices y me pregunté si alguna vez había notado mi ausencia. Mi esposo se perdió entre los invitados, absorto en una conversación sobre su trabajo. No era la primera vez que me sentía invisible a su lado. Observé cómo intercambiaban anécdotas y risas, mientras yo permanecía al margen, como un espectador en un teatro donde nunca había sido protagonista. A medida que la noche avanzaba, un sentimiento de desasosiego crecía dentro de mí. ¿Te gustaría tomar algo antes de irte?, preguntó Javier al acercarse. Su voz era suave y cálida, como un abrigo en una noche fría. Asentí sin poder evitar una pequeña sonrisa. Nos dirigimos hacia la cocina, donde el bullicio se atenuaba y comenzábamos a sentirnos más cómodos. Mientras servía 2 copas de vino, nuestras miradas se encontraron brevemente. En ese instante un torrente de emociones me invadió, nostalgia, deseo y una profunda necesidad de conexión. Siempre has estado ahí para mi hijo, le dije con sinceridad. A veces me pregunto si también lo has estado para mí. Él sonrió con complicidad y tomó un sorbo de su copa. La vida es complicada, respondió con un tono reflexivo. A veces nos perdemos entre las rutinas. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano que buscaba respuesta. La conversación fluyó entre nosotros como el vino que llenaba nuestras copas. Hablamos sobre sueños olvidados y anhelos no cumplidos. Cada palabra parecía acercarnos más a una realidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar del todo. Al mirar por la ventana hacia el jardín iluminado por faroles, sentí como la distancia entre nosotros disminuía hasta volverse casi palpable. Un impulso irrefrenable comenzó a formarse en mi interior, era como si el aire estuviera cargado con la electricidad del momento. De repente, sin pensarlo 2 veces, nos encontramos muy cerca uno del otro, nuestras manos se rozaron suavemente antes de que nuestros labios se encontraran por primera vez. Nos besamos con una mezcla de sorpresa y urgencia. El mundo exterior desapareció por completo mientras nos sumergíamos en esa conexión inesperada. La culpa me asaltó inmediatamente después del beso, sin embargo, el deseo seguía creciendo dentro de mí como una llama que no podía apagar. Me aparté ligeramente buscando respuestas en sus ojos claros que reflejaban confusión pero también comprensión. Esto no debería haber pasado, murmuré mientras intentaba recuperar la compostura. Sin embargo, algo dentro mío anhelaba más, quería sentirme viva nuevamente. Lo sé, respondió Javier con voz baja pero firme. Pero hay algo especial entre nosotros. La sinceridad detrás de sus palabras hizo eco en mis pensamientos más profundos. ¿Qué significaría realmente esto para ambos? La reunión familiar terminó poco después y todos comenzaron a marcharse. Yo permanecí allí, atrapada entre 2 mundos, el hogar familiar donde me sentía sola y esta nueva posibilidad llena de promesas inciertas. A medida que los últimos invitados abandonaban la casa, sentí como el peso del silencio caía sobre mí nuevamente. Mi esposo regresó al salón justo cuando Javier se despedía con un gesto ligero pero significativo hacia mí, su mirada decía más que 1000 palabras. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo sin mirar hacia donde estaba Javier aún presente en mi mente.
Sí, respondí casi automática mientras trataba de ocultar el torbellino emocional que me consumía por dentro. Esa noche no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa y recordaba aquel beso inesperado. La culpa luchaba contra el deseo en mi interior, sabía que debía tomar decisiones pronto pero temía lo que eso podría significar para todos nosotros. El día siguiente amaneció gris y nublado sobre Valencia, incluso el sol parecía dudar si aparecer o no ante tal confusión emocional. Me encontré paseando por las calles del mercado central buscando algún tipo de claridad entre las frutas frescas y los aromas vibrantes del lugar. Mientras caminaba entre los puestos llenos de colorido y vida, mis pensamientos seguían regresando a Javier, su risa contagiosa y su capacidad para escucharme realmente cuando hablábamos juntos aquella noche. Era como si él viera partes mías que habían estado ocultas durante años tras las paredes invisibles construidas por el tiempo y la rutina. Al llegar a casa nuevamente sentí como todos esos sentimientos reprimidos comenzaban a agolparse dentro mío como olas rompiendo contra una roca sólida e inquebrantable. Necesitaba hablar con Javier sobre lo sucedido aquella noche antes que las cosas se complicaran aún más. Sin embargo, también sabía que enfrentar esa conversación podría cambiarlo todo para ambos. Temía perder no solo esa conexión sino también lo poco seguro que quedaba en mi matrimonio. Días pasaron sin saber qué hacer ni cómo actuar frente a esta nueva realidad emergente. Cada encuentro casual con Javier solo intensificaba mis sentimientos contradictorios mientras intentábamos mantener las apariencias ante nuestro entorno común, él siendo amigo íntimo de mi hijo y yo siendo simplemente su madre. La presión aumentó cuando escuché rumores vagos sobre Javier relacionados con otras mujeres jóvenes en su círculo social. Eso sembró dudas inquietantes acerca de sus verdaderas intenciones hacia mí. ¿Realmente le interesaría lo suficiente o era solo un capricho pasajero? Mientras tanto, mi esposo comenzó a mostrar pequeños gestos amables hacia mí, flores inesperadas o cenas preparadas con esmero tras días enteros sin apenas cruzar palabra significativa entre nosotros. ¿Era posible que él también estuviera intentando recuperar algo perdido? Esta dualidad me dejaba atrapada entre dos caminos inciertos, uno lleno del miedo conocido pero seguro junto a mi esposo o uno lleno del deseo desconocido junto a Javier. Cada decisión podría llevarme hacia consecuencias imprevisibles e irreversibles para todos involucrados. Y así continué navegando por este mar emocional turbulento donde cada ola representaba una elección difícil esperando ser tomada. Sin saber qué rumbo tomar ni cómo decidirme ante esta bifurcación crucial en mi vida. La mañana siguiente a nuestro beso, la confusión se apoderó de mí. El sol entraba por la ventana, iluminando cada rincón de la habitación y sin embargo, no podía hallar consuelo en su luz. La imagen de Javier seguía danzando en mi mente, sus ojos llenos de una intensidad que me había cautivado. Pero también regresaban los ecos del silencio que había compartido con mi esposo durante tanto tiempo. Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban ligeramente al batir los huevos. La rutina parecía tan ajena de repente. ¿Cómo podía seguir con mi vida cotidiana después de ese instante? La mesa estaba puesta como siempre, pero el aire se sentía diferente, cargado de una tensión que nunca había estado presente antes. Mi marido llegó justo a tiempo para sentarse y comer en silencio. Su mirada se perdía en el periódico, como si el mundo exterior fuera más interesante que lo que sucedía entre nosotros. ¿Vas a salir hoy?, preguntó sin levantar la vista. Sí, tengo algunas cosas que hacer, respondí, tratando de sonar casual mientras mi corazón latía desbocado. En mi mente solo había espacio para Javier. Aquel amigo de mi hijo representaba todo lo que me faltaba: atención, conexión emocional y una chispa que hacía mucho tiempo había desaparecido de mi matrimonio. Mientras pensaba en él, me pregunté si realmente podría permitirme seguir adelante con esta nueva realidad, o si era solo un capricho pasajero. La tarde transcurrió lentamente hasta que recibí un mensaje inesperado de Javier: ¿te gustaría dar un paseo por la playa? El simple hecho de leer esas palabras encendió algo dentro de mí. La playa de la Malvarrosa siempre había sido un refugio familiar, ahora se convertía en el escenario donde podría explorar esta nueva faceta de mí misma. El mar estaba agitado cuando llegué, las olas rompían con fuerza contra la orilla mientras yo caminaba por la arena. Javier apareció poco después, su figura recortada contra el horizonte azul.
Al acercarse, una mezcla de nervios y emoción me invadió. Hola, dijo con una sonrisa. ¿Te ves bien? Gracias, respondí sintiendo como las palabras se quedaban cortas ante lo que realmente deseaba expresar. Caminamos en silencio durante unos momentos, disfrutando del sonido del mar y del viento fresco que acariciaba nuestros rostros. Era un momento perfecto para dejar atrás las preocupaciones y simplemente ser yo misma. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente Javier. Su pregunta resonó dentro de mí como un eco profundo. Era evidente que él sabía más sobre mí de lo que yo misma quería admitir. No lo sé. A veces siento que estoy atrapada en una rutina, confesé sin pensar demasiado. ¿Y tú, eres diferente? Javier se detuvo y me miró intensamente, sus ojos reflejaban comprensión y complicidad. Yo también siento eso, dijo suavemente. A veces creo que es difícil encontrar a alguien con quien realmente conectar. En ese instante algo cambió entre nosotros, la tensión se volvió palpable y nuestros corazones parecían latir al unísono. Sin poder evitarlo, nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. La culpa empezó a asediarme tras aquel momento tan intenso, sin embargo, la conexión era innegable y liberadora al mismo tiempo. Me sentí viva por primera vez en años. Pero también surgieron preguntas inquietantes: ¿qué pasaría si alguien nos viera? ¿Qué diría mi hijo? La lucha interna entre el deseo y la lealtad familiar comenzó a desgastarme lentamente. Decidimos caminar hacia un pequeño chiringuito cercano donde servían tapas frescas y sangría fría. Sentados juntos frente al mar, reíamos como si no existieran responsabilidades ni expectativas sobre nosotros. Siempre he admirado tu forma de ver la vida, me dijo mientras tomábamos un sorbo juntos. Eres alguien especial para mí. Esas palabras resonaron profundamente en mi interior, llenándome de una calidez desconocida desde hacía tanto tiempo. Pero también despertaron mis miedos más profundos. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Estábamos cruzando límites peligrosos? El resto del día transcurrió entre risas y miradas cómplices, cada instante parecía sacado directamente de un sueño del cual no quería despertar. Sin embargo, a medida que caía la noche sobre Valencia, las dudas regresaron como sombras amenazantes sobre nuestra conexión recién descubierta. Cuando nos despedimos al final del día, sentí una mezcla abrumadora de felicidad y miedo. Sabía que este nuevo camino podría traer consigo consecuencias difíciles e imprevisibles para todos los involucrados en nuestras vidas cotidianas. Esa noche volví a casa sintiéndome más distante que nunca del mundo conocido. Cada rincón parecía recordarme las decisiones difíciles que tendría que enfrentar pronto. Mi esposo ya dormía cuando llegué, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino emocional dentro de mí. A medida que cerraba los ojos esa noche, pensé en Javier y todo lo que representaba, libertad pero también caos potencialmente devastador para mi familia si decidíamos seguir adelante con esto. Me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del deber familiar y otro lleno del deseo personal insatisfecho. Las horas pasaron lentamente mientras intentaba encontrar respuestas en medio del silencio abrumador. Finalmente caí en un sueño inquieto donde las olas chocaban contra los muros invisibles construidos por mis propias decisiones. Sin saber qué dirección tomar ni cómo escapar del laberinto emocional donde me encontraba atrapada sin salida aparente. Al amanecer siguiente desperté con una sensación extraña, el eco del beso aún resonando en mis labios mientras trataba desesperadamente de recordar quién era realmente antes de perderme entre tantas emociones contradictorias. El día se presentó con una luz tenue que apenas lograba colarse por las cortinas de mi habitación. El silencio que antes me había abrazado como un viejo amigo, ahora se tornaba en un recordatorio punzante de la decisión que había tomado. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, una mezcla de liberación y culpa que me mantenía despierta. Mientras me vestía, cada prenda parecía pesar más que la anterior, cargada de secretos y decisiones no tomadas. El aroma del café recién hecho me llevó a la cocina. Allí estaba mi esposo, absorto en su periódico, como si el mundo exterior no existiera. Su rutina inquebrantable me resultaba cada vez más ajena. Intenté entablar una conversación ligera, pero sus respuestas eran breves y distantes.
La sensación de ser una sombra en mi propia casa se intensificaba con cada palabra que no decía. ¿Te gustaría salir a caminar esta tarde?, le pregunté, intentando romper el hielo que nos rodeaba. Quizás, respondió sin mirarme, como si mis palabras fueran solo ruido de fondo. El eco de su indiferencia resonó en mí mientras salía al mercado central para distraerme. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían sus productos frescos con entusiasmo contagioso. Pero incluso entre las risas y los colores vibrantes del mercado, sentí un vacío profundo. La gente pasaba a mi lado sin mirar, sumida en sus propios mundos, igual que yo. Fue entonces cuando lo vi, el amigo de mi hijo estaba allí, entre la multitud. Su risa era como un faro en medio de la niebla que envolvía mis pensamientos. Se acercó con una sonrisa genuina y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse por un momento. «Hola», dijo con ese tono despreocupado que siempre me había resultado tan atractivo. «¿Qué haces aquí sola?» «Solo necesitaba un respiro», respondí, tratando de mantener la voz tranquila. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras caminábamos por los puestos llenos de frutas y verduras coloridas. Compartimos anécdotas sobre nuestro hijo y su creciente independencia, cada risa era un recordatorio del tiempo perdido en mi matrimonio. «Me alegra verte», dijo él al final del encuentro, su mirada fija en mis ojos. «Deberíamos hacer esto más seguido». Sentí como algo dentro de mí se encendía ante esa propuesta sencilla, pero cargada de posibilidades. Esa noche, mientras cenábamos juntos en casa, noté cómo mi esposo seguía inmerso en su propio mundo. La desconexión era palpable, las palabras se deslizaban entre nosotros como sombras sin forma ni significado. La mesa estaba servida con esmero, pero el ambiente carecía del calor familiar que alguna vez tuvo. Después de la cena, decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para aclarar mis pensamientos. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla me envolvió mientras caminaba, sola por la arena húmeda. Cada paso era una lucha interna entre lo que había hecho y lo que aún deseaba hacer. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: «¿Te gustaría salir esta noche? Solo tú y yo». Era él nuevamente, el amigo de mi hijo había cruzado el umbral entre lo permitido y lo prohibido. La tentación fue abrumadora, mis dedos temblaron al responder afirmativamente sin pensar en las consecuencias. Al llegar al lugar acordado, el corazón me latía con fuerza mientras me adentraba en el bar donde solíamos reunirnos para celebrar momentos familiares. Nos encontramos en una esquina apartada del bullicio del lugar. Su mirada intensa provocó una chispa dentro de mí que creía extinguida hace años. Hablamos durante horas sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. Cada palabra compartida parecía eliminar los muros invisibles construidos por años de indiferencia. «Me siento vivo contigo», confesó él al final de nuestra charla, sus ojos brillando con sinceridad. Y así fue como nos dejamos llevar, pasamos la noche juntos, sin pensar en las repercusiones ni en los rostros que podrían descubrirnos algún día. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció. Las preocupaciones sobre mi matrimonio y el temor a ser descubierta se desvanecieron ante la intensidad del momento compartido. A la mañana siguiente desperté sola, el sol entraba a raudales por la ventana iluminando una habitación vacía llena de ecos del pasado reciente. Un nudo se formó en mi estómago al recordar todo lo sucedido. Aunque había sentido una libertad momentánea indescriptible, también sabía que debía enfrentar las consecuencias inminentes. Mientras preparaba café para despejar mi mente confusa, escuché pasos detrás de mí y volví a encontrarme con mi esposo casi sin quererlo. Su mirada era diferente esa mañana, había algo inquietante en ella como si hubiera notado algo más allá del silencio habitual entre nosotros. «¿Todo bien?», preguntó él con voz grave mientras servía su taza con manos temblorosas. «Sí, solo tengo mucho en qué pensar», respondí evitando su mirada directa. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros antes de que él hablara nuevamente. «He sentido cierta distancia últimamente». Las palabras fueron como un puñal afilado atravesando cualquier intento mío por mantener las apariencias intactas. Sabía que no podría ocultar mucho más tiempo lo sucedido. Mis acciones estaban comenzando a tener eco incluso dentro del hogar donde debería sentirme segura. La ansiedad creció dentro mí mientras intentaba encontrar respuestas a preguntas difíciles. ¿Qué significaría esto para todos?
¿Podría seguir adelante sabiendo lo que había hecho? Cada decisión parecía llevarme más lejos del camino familiar conocido hacia uno lleno de incertidumbre y miedo a ser descubierta. Al salir esa tarde hacia otro encuentro casual con él, el amigo, comprendí que estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Uno lleno de expectativas sociales y familiares frente a otro donde podía ser simplemente yo misma sin máscaras ni roles impuestos por otros. La realidad comenzaba a cerrarse sobre mí como una trampa bien diseñada. Sabía que debía tomar decisiones difíciles sobre lo que quería realmente para mi vida antes de perderme completamente entre espejos rotos reflejando versiones distorsionadas tanto mías como ajenas. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara mi estado interno. Me senté en la cocina, con una taza de café humeante entre las manos, observando cómo mi esposo leía el periódico. Esa rutina me resultaba cada vez más ajena. La falta de conversación se hacía palpable, un silencio que se había convertido en un compañero constante. Mientras él pasaba las páginas, mis pensamientos regresaban a la noche anterior. La conexión con el amigo de mi hijo seguía resonando en mí como un eco que no cesaba. Había algo en su risa y en su mirada que me hacía sentir viva, un destello de lo que había sido antes de perderme en las sombras del matrimonio. Pero esa luz también traía consigo una sombra de culpa que no podía ignorar. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó mi esposo sin levantar la vista del periódico. Su tono era casual, pero había una tensión subyacente en sus palabras. No, nada especial, respondí, intentando sonar despreocupada. La verdad era que cada vez que pensaba en él, el deseo crecía como una llama incontrolable. Mi mente se desvió hacia el comentario casual de mi hijo la noche anterior sobre pasar el fin de semana con su amigo. Vamos a salir a la playa, había dicho con entusiasmo. Mi corazón se detuvo un momento, la idea de que él pasara tiempo con su amigo me llenó de ansiedad y celos. En ese instante la puerta del pasado se entreabrió y me encontré frente a mis propios recuerdos, los días soleados junto al mar, las risas compartidas y el sentido de libertad que había perdido hace tanto tiempo. La playa era un lugar donde siempre había encontrado consuelo y alegría, ahora parecía ser un recordatorio doloroso de lo que anhelaba recuperar. El día avanzó lentamente mientras luchaba con mis pensamientos contradictorios. Decidí salir a caminar por el mercado central, buscando algo de claridad entre los colores vibrantes y los aromas del lugar. Cada paso era un intento por escapar del peso emocional que llevaba sobre mis hombros. Al llegar al mercado fui recibida por el bullicio habitual, vendedores gritando ofertas y clientes regateando precios. Me perdí entre las paradas llenas de frutas frescas y flores coloridas, intentando encontrar un resquicio de paz en medio del caos. Fue entonces cuando lo vi, él estaba allí, riendo con unos amigos cerca de una parada de naranjas. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo, incluso desde lejos podía sentir su energía vibrante. Sin pensarlo dos veces, decidí acercarme. Hola, saludé cuando estuve lo suficientemente cerca como para ser escuchada. Hola. No esperaba verte aquí, respondió con una sonrisa cálida que iluminó mi mundo gris. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras hablábamos sobre trivialidades, cada palabra parecía encender algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Pero también noté cómo sus ojos brillaban cuando mencionaba a mi hijo. Esa mezcla de amistad y cercanía me hizo dudar nuevamente sobre los límites entre nosotros. ¿Vas a ir a la playa este fin de semana?, pregunté sin poder evitarlo. Sí, planeamos hacer una barbacoa, dijo mientras sus amigos reían detrás suyo. ¿Te gustaría venir? La invitación me dejó sin palabras por un momento. La posibilidad de estar allí, rodeada por ellos pero también cerca de él, despertó emociones conflictivas dentro mí. No sé, tengo cosas que hacer, respondí finalmente sintiendo como la culpa comenzaba a asediarme nuevamente. Al despedirme y alejarme del mercado, sentí una mezcla extraña, emoción por haberlo visto pero también miedo por lo que eso significaba para mí y para mi familia. Esa noche llegué a casa sintiéndome más confundida que nunca. Mi esposo estaba viendo televisión cuando entré, su mirada se posó brevemente en mí antes de volver al televisor sin decir palabra alguna. Esa desconexión me apretó el pecho como un puño cerrado, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables.
Decidí escribirle al amigo más tarde esa noche. Necesitaba expresar lo que sentía antes de perderme completamente nuevamente en la rutina monótona del hogar familiar donde cada día parecía repetirse igual al anterior. Hola, no sé si deberíamos hablar, escribí nerviosa mientras miraba fijamente la pantalla iluminada por la luz tenue del cuarto. No sabía qué respuesta esperaba recibir ni cómo iba a afrontar las consecuencias si decidíamos seguir adelante con esto. Mientras enviaba el mensaje, sonó el timbre. Era mi hijo volviendo temprano después del entrenamiento deportivo. Su voz resonó alegremente mientras subía las escaleras hacia su habitación. Mamá, me alegra verte. Ese simple saludo hizo eco dentro mío como si fuera una campana sonando fuerte y claro en medio del ruido interno que llevaba acumulado durante tanto tiempo. La mañana siguiente llegó sin aviso. Desperté sintiéndome inquieta y ansiosa por lo que podría traer ese día nuevo lleno de posibilidades inciertas. Mientras preparaba el desayuno escuché a mi esposo murmurar algo sobre planes familiares para el fin de semana, nuevamente mencionando actividades grupales donde yo no tenía cabida, lo cual intensificó esa sensación incómoda dentro mío. En ese momento decidí enfrentar mis miedos. Debía hablar con él sobre nuestra relación antes de seguir adelante o retroceder definitivamente hacia lo conocido pero vacío. Cuando finalmente nos sentamos juntos después del desayuno, el ambiente cargado, no pude evitar notar cómo sus ojos reflejaban preocupación ante mi repentina seriedad. ¿Qué ocurre?, preguntó él finalmente tras unos momentos tensos donde solo se escuchaban los latidos acelerados en mi pecho como tambores resonando en silencio profundo. No estoy segura, pero siento que necesitamos hablar sobre nosotros, respondí tratando de evitar cualquier acusación o reproche directo aunque sabía muy bien lo difícil que sería abrir esa puerta cerrada durante años sin temor a lo desconocido detrás. Su expresión cambió ligeramente mientras procesaba mis palabras. Podía ver cómo evaluaba cada opción posible frente a nosotros como si estuviera buscando respuestas ocultas entre líneas invisibles dibujadas por circunstancias ajenas e incontrolables. Y así continuamos hablando durante horas hasta caer en cuenta ambos acerca del abismo emocional donde habíamos caído silenciosamente sin darnos cuenta hasta ahora. La conversación se alargó y cada palabra compartida parecía desnudarnos un poco más ante el otro. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras que danzaban en las paredes, como si reflejaran nuestras inquietudes. Había una conexión palpable, un hilo invisible que nos unía en medio de nuestras confusiones. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó él, su voz temblorosa, como si la pregunta misma pudiera romper el hechizo que nos mantenía juntos en ese instante. Miré hacia el suelo, sintiendo el peso de su mirada intensa sobre mí. La verdad era que no sabía qué estábamos haciendo, pero cada momento a su lado se sentía más auténtico que cualquier conversación con mi esposo en años. Lo sé, respondí finalmente, mis palabras apenas un susurro. Es complicado. Él asintió lentamente y por un instante me pareció que comprendía la tormenta emocional que me consumía. La culpa se entrelazaba con el deseo de ser vista y valorada. Te he visto sonreír más en estas semanas que en mucho tiempo, continuó. Pero no quiero ser la causa de tu dolor. Un nudo se formó en mi garganta al escuchar esas palabras. La idea de lastimar a otros ya pesaba sobre mis hombros como una losa. No quiero lastimarte a ti tampoco, murmuré sintiendo cómo la tensión se intensificaba entre nosotros. El aire se volvió pesado con lo no dicho mientras ambos reflexionábamos sobre las consecuencias de nuestros actos. El dilema moral era claro, seguir adelante significaría arriesgar mucho más de lo que ya habíamos puesto en juego. La noche cayó lentamente, las luces de la ciudad comenzaron a brillar como estrellas caídas. A medida que la oscuridad nos envolvía, una sensación de urgencia me invadió. Tenía que decidir si continuar con esta relación o dar un paso atrás antes de causar un daño irreparable. ¿Y si simplemente dejamos esto aquí?, propuse con un hilo de voz temblorosa. Podríamos volver a ser solo amigos. Él frunció el ceño y sacudió la cabeza con determinación. No puedo hacer eso. No puedo ignorar lo que siento por ti. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y desesperación. Era evidente que él también luchaba con sus propios demonios. Ambos permanecimos en silencio durante unos momentos, atrapados en nuestra burbuja emocional, hasta que finalmente él rompió el hielo nuevamente.
Tal vez deberíamos hablar con tu esposo, sugirió con cautela. La idea me golpeó como un balde de agua fría. Hablar con mi esposo significaría abrir una caja de Pandora llena de secretos y verdades ocultas que podrían destruir todo lo que había construido durante años. Pero también podría ser liberador, tal vez necesitaba confrontar esa parte oscura de mi vida para poder avanzar. No sé si estoy lista para eso, respondí sinceramente. Él asintió y comprendí que ambos estábamos atrapados entre dos mundos, uno donde éramos libres y felices juntos, y otro donde nuestras responsabilidades pesaban como cadenas invisibles alrededor de nuestros cuellos. A medida que la noche avanzaba, decidimos salir a caminar por las calles iluminadas de Valencia, buscando claridad entre los murmullos del viento y los ecos lejanos del bullicio nocturno. Las luces del mercado central brillaban intensamente mientras pasábamos junto a sus puertas abiertas, el aroma familiar a frutas frescas y especias flotaba en el aire, recordándome tiempos más sencillos. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes?, pregunté repentinamente mientras miraba hacia adelante sin rumbo fijo. Todo parecía tan simple entonces. Él sonrió melancólicamente al recordar aquellos días despreocupados llenos de sueños e ilusiones por cumplir. Sí, todo era diferente. Mientras caminábamos juntos bajo la luna brillante, una sensación inquietante comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Realmente podíamos seguir así? ¿Podría encontrar una solución sin romper todo lo demás? De repente escuchamos risas cercanas, un grupo de jóvenes disfrutaba del ambiente festivo alrededor del mercado central. Mi corazón se aceleró al ver cómo sus rostros reflejaban alegría pura e inocente, deseé poder sentirme así nuevamente. ¿Por qué no podemos tener eso?, pregunté casi sin darme cuenta. Él tomó mi mano suavemente mientras continuábamos caminando juntos por las calles empedradas. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás, dijo finalmente con voz firme pero suave al mismo tiempo. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco distante, sabía que había algo profundo detrás de su sugerencia pero también sentí miedo ante la posibilidad realista del cambio radical. Pero, ¿qué pasará después?, cuestioné con incertidumbre. Solo podemos averiguarlo si damos ese paso, respondió él mientras me miraba fijamente a los ojos. La verdad era aterradora, podría perderlo todo o encontrarme finalmente libre para ser quien realmente soy sin ataduras ni expectativas ajenas sobre mí. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a acercarnos hacia una decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados, escuchamos el sonido inconfundible del teléfono móvil vibrando dentro del bolsillo trasero de mis jeans. Era un mensaje inesperado. «Mamá, ¿dónde estás? Papá está preocupado». Las palabras dispararon alarmas instantáneas dentro mío, mi mundo personal chocando contra la realidad familiar nuevamente. El tiempo pareció detenerse mientras leía esas líneas simples pero cargadas de significado profundo. Mis decisiones estaban afectando no solo mi vida sino también la vida del hombre al cual había jurado amar hasta el final. El rostro del amigo se tornó grave, entendimos ambos lo mismo en ese momento. Había llegado el momento decisivo donde tendría que enfrentar mis verdades ocultas o seguir escondiéndome detrás de máscaras desgastadas por los años. Y así quedamos parados allí bajo las luces titilantes del mercado central, dos almas perdidas atrapadas entre deseos contradictorios y responsabilidades ineludibles esperando tomar decisiones cruciales antes de perderlo todo para siempre. Las luces del mercado central seguían parpadeando a nuestro alrededor, pero el bullicio de la gente parecía lejano. La conversación entre el amigo y yo se había vuelto un juego de miradas y silencios, donde cada segundo se sentía como una eternidad. La presión de la decisión que debía tomar me oprimía el pecho. ¿Qué significaba realmente nuestra conexión? ¿Era solo un escape o algo más profundo? ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él, rompiendo el silencio que nos envolvía. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo, y su voz resonó en mi mente como un eco persistente. No lo sé, respondí con sinceridad. Todo es tan confuso. La verdad era que cada día me sentía más atrapada en un matrimonio que se desvanecía ante mis ojos. La rutina había devorado cualquier chispa de amor que alguna vez existió entre mi esposo y yo. Él estaba más interesado en sus proyectos personales y en sus amigos, mientras yo me convertía en un fantasma en mi propia casa.
Mientras caminábamos por los pasillos del mercado, los colores vibrantes de frutas y verduras parecían burlarse de mi estado emocional. Escuché murmullos sobre el amigo, rumores que giraban como sombras a su alrededor. Dicen que es un conquistador, comentaron dos mujeres en un puesto cercano. Siempre tiene a alguien nuevo. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. ¿Te importa lo que digan?, preguntó él, notando mi inquietud. No debería, pero no puedo evitarlo. La inseguridad me invadió como una ola fría. ¿Estaba construyendo castillos en el aire? ¿O había algo real entre nosotros? El dilema me atormentaba. A medida que avanzábamos hacia la salida del mercado, noté a lo lejos la figura de mi esposo, quien parecía estar buscando algo entre la multitud. Su rostro mostraba una expresión de frustración, quizás también había escuchado esos rumores. Un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar su reacción si supiera lo que estaba sucediendo entre su mejor amigo y yo. Debo irme, dije abruptamente, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. ¿Por qué?, insistió él, tomando suavemente mi brazo para detenerme. No puedo seguir así, murmuré, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. No quiero lastimarte ni lastimarme a mí misma. Antes de que pudiera contestar, me solté de su agarre y me perdí entre la multitud del mercado, dejando atrás las luces titilantes y el murmullo de voces ajenas. Caminé sin rumbo fijo por las calles adoquinadas de Valencia, sintiendo como la brisa marina acariciaba mi rostro mientras trataba de aclarar mis pensamientos. Regresé a casa con la mente agitada, solo para encontrar a mi esposo sentado en la sala con una expresión seria. Su mirada se encontró con la mía. Había algo diferente en él esa noche. Necesitamos hablar, dijo con firmeza. ¿Sobre qué?, respondí evasivamente, intentando ocultar el caos interno que llevaba dentro. Sobre nosotros, contestó él con una voz grave. He estado pensando mucho últimamente. El corazón me palpitaba con fuerza mientras tomaba asiento frente a él. Había esperado este momento durante años, sin embargo, no estaba segura si estaba lista para escuchar lo que tenía que decir. Creo que hemos dejado pasar mucho tiempo sin comunicarnos, continuó él, evitando mis ojos por un instante antes de fijarlos nuevamente en mí. Quiero intentar arreglar las cosas. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas lejanas. Había tanto dolor acumulado entre nosotros que no sabía por dónde empezar a deshacerlo todo. Pero antes de poder responderle, recordé al amigo, sus risas compartidas, nuestras conversaciones profundas, todo lo que había significado para mí en ese momento tan oscuro. No estoy segura si podemos arreglarlo, respondí finalmente con voz temblorosa. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras buscábamos las palabras adecuadas para expresar lo inexpresable. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra relación y cuán fácil sería perderlo todo si no tomaba una decisión clara sobre qué camino quería seguir. La noche avanzó lentamente mientras discutíamos sobre nuestros problemas, la falta de comunicación, los sueños olvidados y las expectativas sociales que nos habían atrapado como marionetas en un escenario vacío. Sin embargo, aunque las palabras fluyeron libremente entre nosotros durante horas, algo seguía faltando, esa chispa vital que solía unirnos parecía haberse extinguido por completo. Al final del día, nos quedamos mirando el uno al otro con desilusión y tristeza. Ambos sabíamos que estábamos lidiando con sombras del pasado sin resolverlas realmente. Esa noche no dormí bien, los pensamientos sobre el amigo no dejaban de interrumpir mis intentos por encontrar paz mental. ¿Era posible construir algo nuevo desde los escombros? O tal vez estaba condenada a vivir atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro donde brillaba una luz tenue pero esperanzadora. Al amanecer decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. Necesitaba claridad antes de enfrentar cualquier decisión definitiva sobre mi vida o mis relaciones. El sonido relajante del mar chocando contra las rocas se mezclaba con el canto lejano de gaviotas volando sobre mí mientras caminaba sola por la orilla. Mientras observaba cómo las olas venían y se iban, recordé momentos felices compartidos con mi familia, risas bajo el sol ardiente y paseos interminables junto al mar. Todo eso parecía tan distante ahora. Me detuve para recoger una pequeña concha blanca del suelo. Era perfecta e imperfecta al mismo tiempo,
igual que yo. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje del amigo preguntando si podía verme esa tarde para hablar sobre lo nuestro antes de tomar decisiones drásticas. Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad, no sabía si estaba lista para enfrentar esa conversación ni cómo podría afectar todo lo demás en mi vida. Con cada paso hacia adelante sentía cómo las decisiones pesaban sobre mis hombros como una carga invisible e ineludible. Sabía muy bien lo difícil que sería tomar el camino correcto cuando ambos mundos parecían gritarme desde direcciones opuestas. Al final del día tendría que elegir, continuar viviendo dentro del silencio incómodo o arriesgarme a romper todas las normas establecidas por años. Una elección simple pero compleja al mismo tiempo. Una elección capaz de cambiarlo todo para siempre. Las luces de Valencia brillaban con intensidad esa noche, mientras caminaba por las calles que alguna vez fueron refugio de risas y sueños compartidos. Sin embargo, ahora parecían un laberinto de decisiones que me empujaban hacia un abismo desconocido. En mis manos el viejo diario que había encontrado en el desván de la casa me ofrecía una ventana a mis anhelos olvidados, aquellos que había enterrado bajo la rutina y las expectativas. Recordaba las páginas llenas de garabatos sobre mis sueños de juventud, viajar por el mundo, ser actriz, escribir un libro. Todo lo que alguna vez había querido parecía tan lejano. Ahora me encontraba atrapada entre la vida que había elegido y la vida que anhelaba redescubrir. La voz del amigo de mi hijo resonaba en mi mente, recordándome cómo me había hecho sentir viva en los momentos más oscuros. El eco de nuestras risas aún vibraba en mis oídos. Pero cada sonrisa compartida venía acompañada de una sombra, la culpa. La culpa me perseguía como un fantasma en cada esquina, recordándome lo que estaba arriesgando. No solo mi matrimonio, sino también la relación con mi hijo. ¿Qué pasaría si descubría la verdad? La idea era aterradora. Mientras paseaba por el mercado central, el bullicio de los vendedores y el aroma a paella creaban una atmósfera vibrante. Me detuve frente a un puesto lleno de flores, los colores brillantes me llamaban. Compré un ramo para llevar a casa, pensando que tal vez un gesto simple podría cambiar la percepción de mi esposo sobre mí. Esa noche le mostraría que todavía era capaz de sorprenderlo. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, absorto en su teléfono. Me sentí como una sombra al pasar junto a él. ¿Te gustan las flores?, le pregunté con una sonrisa forzada mientras le entregaba el ramo. Sí, respondió distraído sin mirarme a los ojos. La conversación se desvaneció rápidamente y volví a sentirme invisible. Esa sensación se intensificó cuando recordé las palabras del amigo de mi hijo: a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente se quiere. Esa idea se aferró a mí como un salvavidas en medio del caos emocional. Esa noche no podía dormir, mis pensamientos giraban como un torbellino. La imagen del amigo regresaba constantemente a mi mente, sus ojos llenos de comprensión y deseo reflejaban todo lo que había perdido y anhelado recuperar. Decidí buscarlo al día siguiente, necesitaba hablar con él sobre lo que sentía. El encuentro fue casual, nos encontramos en una cafetería cerca del puerto. El mar brillaba bajo el sol del mediodía y el ambiente estaba cargado de posibilidades. ¿Has pensado en nosotros?, le pregunté directamente sintiendo cómo las palabras salían sin filtro. Cada día, respondió él con sinceridad. Necesito saber si esto es real o solo una ilusión, dije mientras miraba hacia el horizonte. Él tomó mi mano con suavidad y eso encendió algo dentro de mí, era como si encendiera una chispa olvidada por años. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo entre sombras ni ocultando mis deseos más profundos. Debemos ser honestos, continuó él mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. No puedo seguir así, murmuré con voz temblorosa mientras dejaba caer las barreras emocionales que había construido durante años. Con cada palabra intercambiada sentí como las cadenas invisibles comenzaban a romperse lentamente. Pero también sabía que este camino estaba lleno de riesgos y consecuencias potencialmente devastadoras. Al regresar a casa esa noche el peso del secreto se hacía más pesado, cada rincón parecía recordarme lo frágil que era todo lo construido hasta ahora. Mientras me preparaba para dormir, decidí dejar claro lo que quería: no podía vivir más así,
necesitaba ser auténtica conmigo misma y con quienes me rodeaban. La mañana siguiente desperté con una determinación renovada. Debía enfrentar la realidad sin importar cuán dolorosa fuera esa conversación con mi esposo. A medida que preparaba el desayuno, sentí como cada acción se volvía más significativa. Servir café caliente en tazas limpias se convirtió en un ritual sagrado antes del inevitable enfrentamiento. Cuando finalmente nos sentamos juntos en la mesa, noté su mirada distraída hacia su teléfono nuevamente. Eso encendió aún más mi resolución interna. Necesitamos hablar, comencé sin rodeos mientras dejaba caer la cuchara sobre el plato para captar su atención. Él levantó la vista por primera vez desde hacía días. Su expresión era mezcla de sorpresa e incomodidad al mismo tiempo. ¿De qué se trata?, preguntó finalmente, dejando caer su dispositivo sobre la mesa como si supiera lo grave del asunto. De nosotros, de nuestra vida, y de lo que realmente quiero, respondí sintiendo como cada palabra pesaba como plomo en el aire entre nosotros. Su mirada cambió, ya no era solo sorpresa sino también preocupación evidente por lo desconocido detrás de mis palabras. ¿Qué quieres decir? Quiero ser honesta contigo, he estado sintiendo cosas por alguien más. El silencio llenó rápidamente el espacio entre nosotros como una niebla densa e impenetrable. Sabía perfectamente que esas palabras abrirían una caja llena de tormentas emocionales difíciles de manejar para ambos. El tiempo pareció detenerse mientras observábamos nuestras vidas desmoronarse ante nuestros ojos. Cada segundo se alargaba como si estuviera atrapada dentro de un reloj roto donde los minutos nunca avanzaban realmente hacia adelante ni atrás. Y entonces sonó el timbre inesperadamente interrumpiendo nuestro tenso intercambio. Ambos nos miramos confundidos ante esa interrupción inoportuna. ¿Quién podría ser? Sin poder contenerme más decidí levantarme para abrir la puerta dejando atrás aquella conversación crucial sobre nuestra vida juntos. No sabía si estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias o si simplemente quería escapar nuevamente hacia lo desconocido.